la Sociedad Médica del Hospital Civil de Guadalajara les da la bienvenida, como cada semana, y en esta interesante sesión tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Decirles que el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero es un compañero y amigo de quien soy testigo de la lucha incansable que ha tenido por la defensa de los niños en el carácter de su situación emocional, de la atención psiquiátrica y en general, digo, en este hospital, desde que se inició el servicio de pairopsiquiatría por parte de él ha estado al frente, ha luchado por tener espacios, ha luchado porque haya reformas legales y reformas en salud a favor de los niños, y realmente le tengo bastante aprecio y reconocimiento a su ardua labor. Voy a dar una sinopsis curricular. El doctor es el encargado fundador del servicio de pairopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Fue presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco en el bienio 2022-2024. Es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara, psiquiatra infantil y de la adolescencia, egresado del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, Fray Bernardino, y del General M.G.A. González de México, maestro en terapia familiar sistémica del Instituto de Zapopan, Hospital Santa Creu, San Pau, Universidad de Barcelona, doctor en psicoanálisis contemporáneo de la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, estudios en filosofía de la ciencia del CUSH UDG, nombramiento como profesor de la Secretaría de Educación, miembro del colegiado Investigación de la Secretaría de Educación, y tiene un reconocimiento como persona forjadora de la paz en Jalisco y México, otorgado por el Congreso Internacional de Cultura y Paz de la Casa de Cultura Jurídica en el 2023. Si vemos su currículum es muy amplio, digo, es más amplio de lo que acabo de decir, pero bueno, nos llevaríamos mucho tiempo en terminar de leer toda la trayectoria de nuestro compañero y amigo. El tema del día de hoy es el uso y abuso de la tecnología en la niñez y adolescencia, casos clínicos en pairopsiquiatría. No me extiendo más y dejo el uso de la voz a nuestro invitado el día de hoy, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Agradezco a la Sociedad Médica, al doctor Sonyenki, a la licenciada Betty, todo el apoyo que han conseguido para lograr estas sesiones académicas desde el Hospital Civil Guadalajara. El día de hoy voy a compartirles parte de lo que vemos aquí en el servicio de pairopsiquiatría, con un gusto de transmitir esta información desde la Sociedad Médica. Aquí nos encontramos, la cual pertenezco también, honrablemente. Vamos a pasar la primera diapositiva. Muy bien. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Son las grandes preguntas de la humanidad. Energía que se convierte en la vida, que nos mueve y que nos va generando ese vínculo oscuro desde que existe nuestra primera señal de que estamos. Vamos a recorrer en esta plática los 8 umbrales de la gran historia, la revolución industrial y o la virtual, los criterios diagnósticos que revisamos en algunos casos, la bibliografía, alguna bibliografía de la que nos hablan los problemas de las redes, casos clínicos que les compartiré sin nombres para que ustedes no los ubiquen, y propuestas de intervención.
De esta manera es organizada nuestro tema, el del día de hoy. Y bueno, el universo tiene un orden, y ese orden lo explicaremos también con las 4 revoluciones industriales, porque hablar pues del uso y del abuso de la tecnología, pues bueno, tendríamos que tener un tema para hablar del uso adecuado y sería interminable, que de hecho en ese siglo vamos. Y del abuso sería descuidar nuestra parte humana, nuestra naturaleza, nuestra vida social, nuestra vida e inteligencia relacional, para enfocarnos solamente a lo virtual. Que aquí es la parte interesante de cómo combinar estas dos partes. Y comienzo platicándoles, antes de llegar a los casos clínicos, que yo día con día que veo pacientes, me tocó ver una paciente que llega después de ir con varios clínicos y clínicas y con un problema de miedos, un problema de temor a que pasen cosas. Tiene actualmente esta adolescente 15 años, pero esto comenzó desde los 7 años, tiempo donde se inician las ansiedades, generalmente. Pero nos comentaba que desde más pequeña ya tenía como un temperamento ansioso. Pero ya después de ir con más o menos 3 o 4 clínicos, médicos, psiquiatras y psicólogos, realizando con esta pacientita un rapport, una confianza, me empieza a platicar que ella siente que todo comenzó después de que vio un video, que estaba haciendo la tarea de Cristóbal Colón y que ahí hablaba de algunos que habían muerto, quitándose la vida. Y que luego de repente aparecieron videos de gente quitándose la vida. Dice que esto le impactó tanto que su mente empezó a tener un cambio que hasta la actualidad no se ha aliviado, por decirlo así, o no ha dejado de tener esos pensamientos y esas imágenes. Las personas creemos que estamos invulnerables a que nos pase algo cuando nos sumergimos en las redes, pero nadie sabe cuál es su límite para tolerar ver una imagen de algo que le va a modificar el orden de su mente y puede ser que le deje un daño permanente. Y este es el riesgo que podemos correr ante esto. Y esta adolescente, que ya tiene varios años en tratamiento, regresa con un servidor y por primera vez habla de esta historia, que de ahí vamos a empezar a ayudarla, de esta historia, pero ya le significa no poder realizar las cosas que realizaría normalmente, como la escuela, salir a la calle. Digamos, está incapacitada por esto que ella tiene y que le ocasiona y que ni siquiera puede hablarlo. Posiblemente esté caminando a un problema de voces internas o hasta de voces externas, que ya sería un problema más grave de su mentalidad. Con esto comienzo el tema porque esto lo acabo de atender, pero día con día nos llegan a la consulta casos de este tipo que atendemos. Pero bueno, todo comenzó de una manera en la humanidad, y los historiadores que hablan de la gran historia nos comentan pues que estos momentos históricos que hemos desarrollado a través de los siglos fueron significativamente más complejos de lo que parece, y que los enfocan en estos 8 puntos de cambios de historia, que a lo mejor hablan de que va a haber 9 o que va a haber 10, pero estamos hablando de estos. Y el primer umbral de nuestra gran historia pues fue la explosión, esta es una de las ideas que tenemos de coincidir de quiénes somos y de dónde venimos, que fue esta energía que se fue convirtiendo en explosión. Y aparece pues lo que le llaman Big Bang, ¿verdad? La gran explosión, donde fue
recolectándose material del universo hasta hacer que explotara. Y estas explosiones se comentan que son las primeras estrellas que están cargadas de muchos minerales y de vida, por así decirlo, y que estas primeras estrellas irán haciendo explosiones que generarán nuevas estrellas, como posiblemente nuestro Sol, o planetas, ¿verdad? Que van generando, que se vayan generando o desarrollando estas nuevas estrellas, apareciendo supernovas y dando poco a poco también estrellas cargadas de agua. Nuestro planeta fue un planeta que llegó lleno de estrellas o de asteroides ricos en agua, y al inicio sabemos la gran historia que estábamos llenos de más agua que de tierra, y poco a poco ya fueron surgiendo los continentes de una manera diferente como los vemos ahora, que siguen cambiando, pero fue como aparecieron estos espacios de tierra. Pero primeramente estaban llenos de agua de estos asteroides que nos llenaron del agua. El umbral 4 ya aparece como tal la Tierra hace 4.500 millones de años, y nuestra Tierra pues es un planeta privilegiado porque reunirá entre tantas cosas organismos que generarán bacterias, y de ahí el ADN, que sería el umbral 5, que sería la vida. Con el ADN empieza a haber información, y las bacterias empiezan a alimentar de baba volcánica, transmitiendo información que aparecerán las mandíbulas, las cabezas, los ojos, las aletas, los pelos, los dientes, y luego plantas, aparece el huevo, y luego también aparecerán nuevas criaturas, y también un camino de mamíferos, y luego ya aparecerán la extinción de dinosaurios, y luego los humanos, y el pasto, los animales salen, los primeros primates, y nuestra singularidad y nuestra diversidad que tenemos en el planeta, pero va generándose a través de estas estrellas que día con día siguen llegando a los diferentes rincones del universo para generar esto. Por eso aquello de que somos polvo de estrella, ¿verdad? De Carl Sagan, de Einstein, en el sentido de que de ahí venimos, del gran espacio oscuro de nuestro universo, donde va generando pues esta vida. Ya en el umbral 6 aparece el descubrimiento y el compartir. La persona que descubre comparte. De hecho, es algo de nuestra naturaleza, que lo compartimos, y la ciencia es así. La ciencia se crea para compartirla, y vamos llegando a esa contestación hacia dónde vamos. Posiblemente esa contestación de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, la seguimos construyendo todas y todos juntos, y la energía es lo que va a mover la mente, y esta energía pues es la vida, es el principio de vida, la búsqueda y la gana, como dijeran los filósofos, hacia que lo que nos mueve en el quehacer diario. Ya en el umbral 7 de la gran historia es el aprendizaje colectivo, donde vamos teniendo habilidades y destrezas para dominar y conocer el planeta, y vamos expandiendo el conocimiento por cambios de razas, el caballo, el cultivo, o sea, los puros que son como toros se convertirán en vacas y se van domesticando el caballo. Se cree que el caballo fue traído de Europa a América, y que eso hizo que en América fuera más tardada el cambio y el desarrollo, porque el caballo se trasladaba más rápido, cosa que tenían en Europa. Algunos estudios hoy hablan que posiblemente aquí había un tipo de caballo, pero actualmente sabemos que los libros nos hablan que llegó de Europa el caballo. El lenguaje empieza a existir, y el más antiguo lo llamaban protoindoeuropeo, que se va replicando en cientos de lenguajes, y también se descubre que la sal mata microbios y perpetúa la comida,
y cosa que se sigue haciendo hasta la actualidad con la carne principalmente. Aparecen las semillas, aparecen los pueblos, ciudades, civilizaciones y las megaestructuras como las pirámides en todo el mundo, megaestructuras de todo tipo. Aparece también la pólvora, la imprenta y los barcos, y todo esto hace que haya cambios de información y sería pues, posiblemente la primera globalización del mundo. Pero ya en el umbral número 8 aparece la revolución moderna en el 1500, que se rompería la barrera oceánica porque aparece la máquina de vapor y el barco. Con la máquina de vapor se sustituyen 5,000 hombres que movían un barco, por ejemplo, y eso da una revolución tremenda. La energía no es la única llave para abrir otro portal, ¿verdad? También la información de ondas de radio, y con estos 7,000 millones de celulares en el mundo, uno por cada persona, pues se modifica totalmente nuestra comunicación. Podemos estar hablando con cualquier persona de la Tierra, dado a estas ondas que se pueden dominar y controlar y que asciende por la velocidad de la luz y que va dándonos lo que se llamaba, pues se llama progreso, cambio, evolución, desarrollo, y que nos llevan a esta octavo umbral de cambio. Pero ¿cuál sería el umbral número 9? Se contestarán estas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Nuestra tecnología nos dominará? ¿Habrá una catástrofe, una colisión cósmica, una explosión de una estrella cercana, un desastre natural, una guerra termonuclear? ¿Qué irá a pasar? ¿Nuestra energía nos transformará en la esperanza de vida, que sería algo que esperaríamos? Dicen que realmente no pensemos que estemos teniendo problemas de energía o de agua, que será renovable. Habría que estar atentos a eso. Las culturas inteligentes en otros planetas, podremos colonizar otros planetas, Marte o algunos asteroides. Pues los otros umbrales de la gran historia nos hablan, pues, de que si somos creativos y aprendemos colectivamente, lo podremos hacer. Mirar hacia el futuro, al futuro de forma diferente. El sol se expandirá o se esterilizará la tierra, que eso es un miedo que tenemos. Los mares se hervirán y habrá otro ciclo que irá pasando, y actualmente pues podemos cuidar esa parte del futuro con las nuevas tecnologías. La profunda búsqueda es pues nuestro vínculo oscuro infinito, cuando no existía la nada, el brillante inicio silencioso, poder transformador de este maravilloso universo, es lo que va a generar posiblemente que vayamos hacia allá, transformarlo con lo que tenemos hacia una nueva vida, que es la constante, llegar a la vida de esta gran historia que tenemos hacia la historia que seguiremos contándonos en la familia o en las personas que estamos en este siglo. Y ya en las revoluciones industriales, pues hablan de 4, pero son 5, son 6, igual que las 8 grandes historias de la humanidad. También en estas están cambiando. El carbón fue una, el gas, la electrónica y la nuclear. Y ya de ella aparece el Internet y las energías renovables. Desde 1765 hasta el día de que hoy hemos visto una evolución sorprendente. Se dice que antes los cambios eran de siglo y medio y ahora los cambios serán más o menos cada 3 semanas. Los cambios son saltos cualitativos muy pronto. Por eso vamos a velocidades sorprendentes, por eso mucha gente le cuesta trabajo comprender, y los jóvenes, los niños, van demasiado rápido y hay que ayudarlos a poder entender esta tecnología y poder hacer uso de ella de manera favorable, que no les lastime. Las revoluciones, pues, es un proceso transformador profundo de ámbito industrial, social y tecnológico que lleva a cambios de la organización social, y es importante porque nos va generando el nuevo orden social y sobre todo que nosotros podamos generar ese orden con esta capacidad de ser humanizados. Como dice Sabater, nacemos humanos, pero hay que llegar a hacerlo. Humanizarnos es parte de nuestra corresponsabilidad. Por eso un niño, cuando nace,
la responsabilidad de la familia es organizar su mente y organizar su conducta, no desorganizar la mente ni desorganizar la conducta, para poderle proporcionar las herramientas sociales de generar su paz y la paz social que le generará mayor salud en todos los ámbitos. La quinta revolución, ¿cuánto llegaría, dado caso? Bueno, si consideramos la ley de Moore, se está acelerando la frecuencia que ocurra, ya que la quinta revolución está programada para el 2035 y la sexta para el 2045. La ley de Moore es una de las leyes más importantes en la historia de la tecnología digital. Esta ley, formulada en 1965 por el científico Gordon Moore, falleció el pasado 24 de marzo del 2023, predijo que el número de los transistores en un microchip se duplicaría cada 2 años aproximadamente, ¿verdad? Y entonces, lo que cabría posiblemente en una computadora de una habitación o de una sala, hoy puede caber en un móvil de manera más detallada y con mayor funcionalidad, que con un móvil podemos hacer maravillas, pero también podemos conocer nuestro límite mental y lastimar nuestros pensamientos y nuestras emociones. La sexta revolución industrial que podría suceder en 2045 se trata de la combinación de nanotecnologías, tecnologías de la información y de la comunicación, biotecnología, biología sintética, neurociencia, neurotecnología, robótica y la inteligencia artificial, que ya empezamos a trabajar en varias áreas de la humanidad, como la medicina, entre otras. Y esta revolución industrial pues, habla de ese tiempo, pero ya está habiendo esbozos de todo esto. Los robots serán esas nuevas formas de esta revolución industrial, y que ya está habiendo algunos modelos de estos, ¿verdad? Podríamos hablar pues de la primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial, los telares mecánicos, la energía eléctrica, la electrónica, los tiempos de relajación longitudinal, el tiempo que utiliza un átomo para relajarse, el T1, la industria y productos inteligentes, los sistemas cibernéticos, el Internet de las cosas, la red de objetos, la transmisión que reciben, que lo que le llaman el IO, la hiperconectividad, y el Big Data, que son datos masivos, conjuntos de datos grandes sociales, que el propio Internet es uno de ellos. Entonces, esta revolución industrial ya llegó. ¿Hacia dónde vamos? Ya estamos ahí, y es maravilloso. El uso de la tecnología es maravillosa cuando se va utilizando de esa manera. Nos ha generado muchas cosas actualmente, posiblemente cirugías robóticas de un país a otro. Aquí la parte consiste en algo muy sencillo, que nos llevamos a la mente de esta información que está en un móvil, que está en el Internet, que está en estas nuevas tecnologías, y que a lo mejor pensamos que somos invulnerables, y sobre todo a los más pequeños, las niñas, los niños, los adolescentes, les golpea de manera muy fuerte. Entonces tenemos esa responsabilidad de cuidar el mundo de lo que ven nuestros niños. Si van a un ciber, cuidar que están viendo ahí. Si tienen un teléfono, cuidar. Recuerden que hay países que ya prohibieron los usos de celulares o de tablets después de los 15 años, ¿verdad? Hasta después de los 15 años. Entonces, ¿cuál es nuestra corresponsabilidad de todo eso para cuidar? Llenar a las nuevas generaciones de humanidad y de poder discernir como grandes responsables de lo que van a ver. Si uno ve algo que no le gusta, evidentemente bloquearlo, cambiarlo o hablar con alguien, porque de esos casos estamos llenos en el hospital. Podemos comentarles, por ejemplo, que nosotros del año pasado, de agosto a agosto, del 23 al 24, tuvimos depresiones en los niños, casos como 1087 casos, cosa que son demasiados que hemos tenido. Cuando empezamos el servicio veíamos casos que era como el 13º lugar la depresión, y ahorita ocupa el primer o segundo lugar de los trastornos más frecuentes que vemos en el hospital civil.
Y de estos casos de depresión, algunos que empiezan a tener episodios depresivos graves con o sin síntomas psicóticos, donde ya pierden la razón o tienen alucinaciones o tienen ideas de que les están haciendo daño, paranoia o transmisión del pensamiento, cosas ya muy severas que vemos nosotros aquí en el hospital, menores de 15 años. Entonces, el índice lo encontramos entre los 13 años de los que estamos hospitalizando, pero hemos tenido hasta niños de 5 años. ¿Pero qué dicen la bibliografía sobre de esto? Dice, de las oportunidades que ofrece el Internet, los niños y las niñas también experimentan riesgos, evidenciando la interdependencia de ambos. Cuando más usan los menores Internet, mayor es la gama de oportunidades que tienen y mayor es la probabilidad de exposición a las experiencias de riesgo. Como esta niña que les platicaba al principio, que buscando la tarea de Cristóbal Colón, narra ahí que había gente que se quitaba la vida, pero empiezan a aparecerle gente que se quitaba la vida en verdad. Y eso le lastimó la mente hasta ahorita, desde los 7 hasta los 15 años, y quién sabe haya despertado un cuadro mental grave que estamos procurando detenerlo, pararlo, ¿verdad? Eso va a depender de sus factores familiares, de los aprendizajes, de lo genético, de las vivencias, de todo eso va a depender cómo la mente logre detener esa situación. Las oportunidades de comunicación, el aprendizaje, la creatividad, el entretenimiento son importantes, pero los riesgos del ciberacoso, del discurso de odio, de la pornografía, del grooming, del sexting, de información que va a lastimar la sexualidad o el desarrollo psicosexual de un menor, la explotación comercial, va de la mano todo esto que estamos viviendo actualmente, y esto lo dice en un artículo de Martínez del 2020, y voy a comentar también como sobre el ciberacoso, una nueva forma de acoso, ciberbullying, entre alumnos que están emergiendo gracias a las nuevas posibilidades de las tecnologías. Y lo vemos en este artículo del 2007, que empieza a vivir. Nosotros lo empezamos a notar aquí en nuestros pacientitos, y nos llevó eso a que muchas escuelas nos pidieron llevar a veces pláticas padres de familia que ya les iban a expulsar a sus niños o que habían entrado a un problema de ministerio público por una denuncia legal de lo que ya estaba pasando. Por ejemplo, este adolescente de secundaria que es llevado por sus padres, indicándoles de la escuela donde inicia una investigación psicodiariamente que el menor sube una foto íntima de la compañera que previamente consiguió y la socializa con un grupo de amigos. El daño que va a dejar eso a una menor de edad y a la familia y a la comunidad serán desastrosos. Llama la atención que los padres del menor ven el asunto como una situación de adolescente ocurrente, impulsivo, que no debe trascender, por lo que se inicia un proceso de terapia familiar para que puedan visualizar los riesgos que esto tiene, la intensidad que conlleva la situación tanto en el presente como en el futuro del menor y de la persona que fue expuesta a esto. Entonces, a veces los papás intentan minimizar porque les da miedo lo que viene, pero hay que enfrentarlo porque si no ponen el límite, esto va a trascender en un problema mayor cuando tenga más edad. El desarrollo, pues, de las tecnologías, de las nuevas generaciones interactivas en esas tecnologías, en muchas ocasiones promueve una forma saludable de la estimulación de dicha franja etaria, pero sin embargo la contraatacará las mismas, en que el uso problemático de algunas ocasiones se puede transformar o potenciar hacia una posible patología. Y aquí lo dice en este artículo de los videojuegos. Las TIC actualmente tienen un carácter preponderantemente en la niñez, un uso inadecuado de ellos y por causar problemas a ellos, ¿verdad? Entonces, aquí pueden revisar esta información que se da y pongo este caso, ¿verdad? El caso 2, el secuestro que no fue secuestro. Masculino y adolescente conocido con un diagnóstico hiperactivo, impulsivo, de padres divorciados, con una crianza de problemas en los acuerdos. El menor vive con su madre. Solicitan una consulta urgente por el motivo de que que el menor lo llamaron de un teléfono desconocido, dándole instrucciones
donde la persona que le llama tenía la habilidad para poder convencerlo. Le pide que tome una tarjeta de crédito de casa y que se traslade o se dirija a una plaza comercial para luego indicarle que compre un teléfono móvil. Ya estando en la plaza, inicia llamada con nuevo con el teléfono que es desconocido y posteriormente le pide que contacte a su madre diciéndole que le tienen secuestrado a su hijo y le solicitan 100,000 pesos para rescatar. El padre del menor es enterado y deposita ese dinero a una cuenta que le dan para después decirle que el menor se encontraba en la plaza y le recuperan. Jamás fue secuestrado. Durante varias entrevistas que se tienen con el menor, se le pregunta el motivo por qué llegó a realizar dicho acto, llegando a reflexionar durante varias consultas que fue la curiosidad. Y decía, se me hacía curioso y me ponía emocionado. Y él se fue así por curioso y me emocionó, teniendo un problema, recuerden, de impulsos, de control de impulsos. Actualmente es un estudiante de licenciatura con una buena evolución. Le hemos seguido y va bien, pero vivió este evento convencido por una persona que estaba eh, eh, buscando cómo encontrar una presa, digamos de esa manera, ¿verdad? Y lo consiguió. En este artículo, factores de riesgo y factores de protección, vemos lo que yo les presenté en la diapositiva, que uno de los problemas generados de la personalidad en los niños es la timidez excesiva, cosa que yo recuerdo que el primer caso que les narré, la niña tiene timidez excesiva, baja autoestima y problemas de la imagen corporal y un estilo de afrontamiento inadecuado, ¿verdad? Pero a veces no saben que eso les causó daño. Pueden tener malos hábitos, sedentarismo, no salen de casa, ansiedad, baja autoestima, bajos niveles de estrés, depresión, apatía, obesidad, falta de actividad física, de afrontamiento inadecuado, rechazo de la imagen corporal o enfermedades pediátricas, ¿verdad? Entonces, veamos cómo este artículo de 2012 ya se asoma a lo que estamos viendo nosotros actualmente y desde muchos años atrás, ¿verdad? El servicio comenzó aquí en el hospital en 1997 y ya empezamos a visualizar problemas de ese tipo en diferentes casos que les voy narrando aquí. Este es otro caso de un masculino con depresión y soledad. Masculino puber, por cuestiones de pandemia queda en casa en clases virtuales, pero ambos padres salen a trabajar, permaneciendo él solo en casa. Inicia con cambios de conducta como pobre contacto social, aislamiento, negativa a comer, tristeza, desorganización del pensamiento, por lo que es llevado a consulta. Durante las entrevistas del menor, nos percatamos que tiene una historia de permanecer la mayor parte de su desarrollo con poco contacto con sus padres debido al trabajo de estos. En una de las consultas nos manifiesta sentirse solo porque sus padres, cuando ya están en casa, tampoco platican con él y que él tampoco ya sabe cómo hacerlo, por lo que se inicia un manejo familiar e individual con el paciente. Vemos aquí que el paciente ya estaba teniendo problemas graves de aislamiento. El aislamiento es uno de los síntomas principales de la salud mental. Se aíslan y luego ya negativa a comer, tristeza, y su pensamiento se desorganiza. Ya no son coherentes cuando hablan o dicen una cosa por otra. Y finalmente veamos que los fenómenos de la naturaleza, como en este caso la pandemia, pero también el pobre contacto familiar con el menor logra que parezca eso. Obviamente los papás tienen un problema de trabajo, pero tendrán que buscar maneras de terminar el proyecto de haber invitado a un ser humano a la tierra, de su crianza. Y eso tendremos que sensibilizarlos para que lo concluyan y lo lleven a cabo, y si no será un abandono de esto, si puede ser negligencia o hasta maltrato infantil, ¿verdad? Bien, aquí podemos ver en este artículo del 2015, nuevas tecnologías, nuevas enfermedades, el uso inadecuado de las tecnologías, que podemos ver, se reconoce que la población estudiantil está en riesgo de incorporar costumbres de otras culturas electrónicas que afectan su salud, rendimiento académico, el sueño. Hay adolescentes que no duermen varios días. Hay preocupaciones y debates al respecto debido a las nuevas enfermedades derivadas del uso inapropiado de las tecnologías en este artículo de Corso, Quintero y de Molina de 2015. Ese es otro caso
el reto. Este es un caso que vimos, el cuarto caso, adolescente masculino que cursaba primero de secundaria de padres divorciados con problemas en su relación, donde el padre lleva a su hijo por cambios de conducta habitual, se lo lleva a él a vivir con él, caracterizada por aislamiento, insomnio, pasar tiempo sumergido en el internet, mal aprovechamiento escolar, y que se ha enterado que inició el juego del reto por internet. El reto ese que hablaban de la ballena, no sé si ustedes lo recuerdan, pero aquí realmente nunca vimos el reto de la ballena, pero sí el reto que le llamaban así los muchachos, los adolescentes, se llama el reto. Y el menor nos comenta sentirse ansioso y muy preocupado. Se aprecia angustiado y hasta asustado. Nos revela que el reto que él contactó por internet le resultaba divertido y atractivo hasta que el último paso era matar a sus padres. Ahí es donde él ya empezó a tener un brote psicótico. Realmente fue algo grave. El menor empezaba a presentar síntomas de disociación, paranoia, alucinaciones, pensamientos desorganizados, por lo que se inicia manejo individual y familiar, mejorando de sus síntomas y reduciendo los tiempos de utilizar el internet y evitando ya esos contactos virtuales, digamos, vigilando lo que mira en el internet, metiéndose a las redes de este niño y teniendo capacidad a los padres de autoridad, sin gritar, sin pegar, sin lastimar emocionalmente, ser una autoridad con ternura, ser una autoridad que sea eficaz, que escuchen, la familia que escucha, la familia que no escucha es una familia caótica, multiproblemática. Familias que escuchan y ven y miran los síntomas de sus hijos es una familia que le va a ir bien. Pero desgraciadamente estamos saturados de familias muy desorganizadas porque traen historias transgeneracionales en estas que va a afectar los cuidados de sus hijos. Bien, aquí estamos Cecilia y yo revisando carteles de investigación en el conjunto Santander, parte de la universidad y del Hospital Civil. Trastornos por juego en el Internet es otro de los problemas que nosotros vemos, que ya está descrito en el DSM-5, vamos a tocar y que se ocupa cumplir con el diagnóstico que debe presentar en un lapso por lo menos de 12 meses, estos criterios que vamos a mencionar. Pueden ser 9 criterios, ¿verdad? Preocupación por jugar, pensamientos por juegos previos o anticipación por jugar el próximo juego. El juego se convierte en actividad diaria predominante. Síntomas de abstinencia cuando el juego es apartado, como irritable, ansioso, tristeza, se ponen muy irritables porque no están jugando. O se les acabó la pila, ¿verdad? Tolerancia, si es que están jugando de modo. Tolerancia a la necesidad de pasar periodos de tiempo más prolongados jugando para conseguir la misma satisfacción. Intentos fallidos de control o reducir la participación en los juegos. Pérdida del interés de la vida real, pasatiempos o actividades que previamente disfrutaba con la excepción de los juegos, ¿verdad? Ya no quiere salir a nada, solamente estar ahí. Uso persistente y excesivo de los juegos a pesar de tener conciencia del efecto negativo de los aspectos psicosociales que ya se han documentado cómo modifica el cerebro, juegos violentos, la estructura del mismo y que va a generar que posiblemente este adolescente pueda vivir una violencia real y ya no nomás virtual. Ha engañado a miembros de la familia, terapeutas u otras personas con respecto al tiempo que pasa jugando. Dice, no, pues nomás jugué 15 minutos, ¿verdad? Pero no, ya lleva 3 días que no duerme jugando, ¿verdad? Uso de juegos para escapar o aliviar un estado de ánimo negativo, por ejemplo, sentimientos de impotencia, culpa o ansiedad. Y pone en riesgo, definitivamente pierde relaciones personales, trabajos, oportunidades educativas por el uso del Internet, ¿verdad? Entonces hay quien le cuesta trabajo, no separarse de un móvil ni en la noche lo apagan, ¿verdad? Tienen una adicción tremenda. Entonces vayan viendo este trastorno por juego en Internet y de ahí cómo se van derivando otros problemas, ¿verdad? Bien, el sexting, las opiniones e inquietudes de estudiantes, adolescentes acerca del uso de móviles o internet para el envío o recepción de mensajes, fotos, videos provocativos de desnudos de sus compañeras o compañeros. Mediante los resultados obtenidos concluimos que los adolescentes no admiten su participación en actos de sexting.
ellos dicen que jamás lo hicieron, ¿no? Y eso lo hemos vivido constantemente. Cuando ya son cuestiones escolares que los van a expulsar, no lo admiten y se vuelve un problema grave porque empiezan a mentir sobre esta situación y puede escalar un problema mayor, aunque conocen el significado del término y la existencia de casos cercanos, ¿verdad? Aquí podemos ver, pues, que esto lo refieren Caldera Hernández en el Journal del 2013 y que va a generar, pues, esta problemática grave, que de hecho ya hay policía cibernética para estas situaciones. Pero ¿será la tecnología el problema? ¿Será que no cuidamos a la niñez, a la adolescencia? ¿O será que realmente estamos invadidos, así como antiguamente el material que había en las esquinas llena de revistas o de cosas que la gente podía ver muy fácilmente? Ahora lo tenemos en la casa, en una computadora de escritorio para uso escolar y que puede llegar cualquier información, ¿verdad? Aquí está una entrevista del 2017 que ya hablábamos sobre que los papás pedían a conocer los riesgos de la tecnología y la adicción de los dispositivos que nos hicieron y que está ahí en redes esta noticia del 17. Ya nos empezaban a pedir cosas así también en esta entrevista que nos hicieron sobre los dispositivos. También nos hablan que el problema es cuando el niño lo único que tiene es la televisión, cuando existe la comodidad de dejarlo sumergido en este medio, en los videojuegos, ¿verdad? Que no llevan a estos niños a ninguna otra actividad como deporte o arte, juegan con ellos en mesa. Todo está tamizado por esto. Los papás no revisan a veces esta situación o confían y ya ellos ya traen la mente alterada, ¿verdad? Bien, pero observar para el cuidado de la niñez y la adolescencia. Hay que mirar a tus hijos, observar los cambios de roles en la familia, necesidades de trabajo, planear el tiempo después de clases. Hay que cuidar eso, que tengamos cómo podemos ver nuestro trabajo, cómo tenemos. A veces el horario de los padres no tiene nada que ver con el horario de los menores y trabajan en la tarde y el menor va a la escuela en la mañana y llegan en la tarde y no están los papás, cosas así. El ocio, la nada, les colocan la curiosidad. El Internet es una opción que se vuelve adictiva y peligrosa. Riesgos de adolescentes sin actividad después de la escuela los pone en esta situación vulnerables, ¿verdad? Que no tienen ninguna actividad. Poniatowska nos comentaba que las redes sociales son un arma de doble filo porque pueden ser una maravilla, pero también pueden enajenar principalmente a los adolescentes que están en esa edad de la inquietud, de la búsqueda, de la punzada, dijeron las personas de antes, y que también son vulnerables a recibir cualquier tipo de información. No notan las señales las familias que acceden a material violento, la curiosidad. Ya no siquiera son violencias que uno se imagina, son violencias verdaderamente catastróficas, ¿verdad? De como esta niña que vio ahorcarse, pero hay cosas muy, muy graves que yo ni las menciono, que nos platican los niños y las niñas que ven por internet, ¿verdad? El ciberacoso o los adultos que tienen pederastía y que están cazando niños, también están ellas o ellos vulnerables ahí. Van especializándose en material violento y cada vez dicen, no, es que ni tiene violencia y pues ya son zombies, no importa que los maten, ¿verdad? Son zombies. Y así con esa lógica extraña, pues, ¿verdad? Y hay que volver a ayudarles a recobrar emociones. ¿Y qué sientes cuando haces esto, verdad? Ocupan un proceso terapéutico para reconectarlos con la sensibilidad. Inician a presentar aislamiento, cambios en su comportamiento o creencias. Familias sin darse cuenta, acuérdense, familias que no ven, familias caóticas. Riesgo de adolescentes sin actividad después de la escuela. ¿Y qué va a pasar? Ansiedad, depresión, temor, miedo, obsesiones, compulsiones, pensamientos de daño, disociación, ideas de lastimar o lastimarse, de cortarse, desorganización del pensamiento, riesgos de adolescentes sin actividad pues después de la escuela. Va a pasar todo eso. Observen las señales de sus hijos, cualquier cosa, cualquier cambio de conducta que tuvieron que no tenían, una irritabilidad, un enojo, un aislamiento, que moje la cama, que se porte
con problemas de la alimentación. Esas son señales. No los dejes solos en casa durante toda la tarde. Factores protectores, deporte, arte, juegos de mesa en familia, ambientes favorables, que si mamá necesita ayuda, que vaya, si papá necesita ayuda, que vaya. A veces los papás tienen su propia historia familiar transgeneracional de vacíos, de faltas de cuidado, pero logran hacer cambios cuando se acompañan de una terapia. Conversarse, platique, intereses en sus hijos, ¿verdad? Converse, platique, ¿verdad? Pregúntenles si se sienten amados, revíseles no solo la mochila, sino su mente y su corazón, ¿verdad? Hay que preguntarle a nuestros hijos de vez en cuando, y así como yo te cuido, te sientes amado, te sientes querida, querido, para ver qué nos dicen. A lo mejor nos dicen, sí, cuando me regalas el Nintendo, ¿verdad? O el teléfono, pero no nos dicen un esbozo de emocionado o de sensibilidad sobre tu abrazo, cuando me tocas la cabeza, cuando apagas la luz en la noche, cuando no nos dicen cosas así porque han perdido la capacidad de emocionar sus sentidos, y ese es el riesgo que podemos vivir con el Internet si no nos cuidamos como humanos, ¿verdad? Bien, pues con esto concluyo la presentación, agradeciendo a la Sociedad Médica de Médicos Adscritos del Hospital Civil, a la cual pertenezco, y doy las gracias, y si tenemos algún tiempo para algunas preguntas o comentarios, estoy a las órdenes. Ya nos diré ahorita el doctor Sun Yanqui o la licenciada Betty eh, sobre si hay algún tiempo. Pues la idea fue llevarles el recorrido de lo que nos puede ayudar el Internet hasta lo que no puede ayudarnos, y lo que nos está pasando con la población que llega aquí al Hospital Civil, al área de psiquiatría y de psicología infantil, día con día. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero. Damos unos segundos por si hay alguna intervención, alguna duda o pregunta para usted, por alguno de los que nos están escuchando, con todo gusto. Muy bien, tenemos algunos mensajes que son de felicitación para el doctor y su presentación. Son múltiples los mensajes, así es que muy agradecidos con ustedes y contigo, doctor Miguel Ángel, por esta excelente ponencia. Sabemos que la globalización, la actualización en las tecnologías tiene sus pros y sus contras. Yo creo que la información tanto puede ser utilizada para bien como para mal. Desafortunadamente, en manos inexpertas y sin una buena orientación, como es en el caso de los niños, puede ser catastrófico. Entonces, yo creo que la orientación y el apoyo por el personal especializado, como es su caso, orientará a padres, familias y a los mismos niños a tomar un buen camino. Yo les agradezco a todos que se hayan conectado. Estamos aquí con una pregunta. A ver, levanta la mano. Vamos a ver la pregunta. Dice, bueno, son felicitaciones. Bien, son en general felicitaciones, doctor. Todas, muchísimas gracias, felicidades, felicidades. Aquí hay una. ¿De qué manera se puede intervenir con los niños sin que se sientan agredidos al limitarles el uso de tecnologías? Es la pregunta de Liliana Flores Huiza, doctor Miguel Ángel. Sí, yo creo que escucharlos y ponerse en sus zapatos, en sus pies, de qué piensan ellos, qué sienten de ellos en esos juegos que están haciendo, o qué piensan de las otras actividades que podrían desarrollar, el tiempo que podrían darle al juego. Los niños y las niñas rápido captan
el acuerdo que los papás quieren llevarlos. Si el papá lo que les está proponiendo, la mamá, es que les va a llevar a clases de natación, de música, o de pintura, o de baile, o de danza, ver cómo van a equilibrar el tiempo entre el juego, el internet, y el deporte y el arte para cuidar la vida social y el movimiento que ocupa el niño. Pero claro, también la parte, ellos van a ser los que van a posiblemente hacer las cirugías robóticas, o posiblemente, a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Volar los autos, o ir a otros planetas. Entonces, yo creo que no negarles esa oportunidad, pero sí acompañarlos y equilibrar el tiempo. Digamos, un niño no puede jugar fútbol toda la semana y los fines de semana, porque se va a lastimar sus rodillas o su cuerpo. Tiene que tener ciertos descansos, para que no se lastime. Igual no puede estar todo el día en internet, tendrá que ir a otras actividades. Yo, lo que la experiencia nos dice es que cuando llevamos a nuestros niños a alguna actividad de juego, o artística, o de idioma, disminuyen los tiempos de estar en internet, pero sí, no los podemos apartar porque vivimos sumergidos en el internet. Así que el tiempo que ya permanezca en este será el suficiente, para llevar a cabo los aprendizajes que tendrá que tener, sobre todo en las escuelas, ¿verdad? Entonces, escucharle y con calma que vaya deduciendo cómo va a compartir este tiempo entre otras actividades, y ofrecérselas, no nomás quitárselas, sino ofrecerle otras actividades. Bien, doctor, parece que surgieron otras preguntas más. Aquí hay ya una fila. La siguiente pregunta es: ¿cómo interactúan los factores socioeconómicos y culturales en la relación entre el uso de la tecnología en la infancia y adolescencia y la aparición de trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión? ¿Y qué mecanismos subyacentes podrían explicar estas correlaciones? Pregunta Liliana Flores Luis. Sí, lo que pasa aquí es, por ejemplo, que hay niñas o niños que se pueden conectar a cualquier país, a cualquier cultura, a cualquier persona que a lo mejor ni siquiera es un niño. Y de esa manera va a afectar lo social, lo cultural, que tenemos. Si uno va a un ciber actualmente, uno puede ver ahí niñas o niños picándole en la computadora y poniendo cada palabra, que de repente aparece lo que ni querían, pero empiezan a conocerlo. La curiosidad es parte de los seres humanos, y de esa manera va a afectar. También va a enriquecer, si así es, ¿no? Si un jovencito, adolescente, empieza a conocer una manera de cómo pintar, cómo desarrollar una habilidad que a lo mejor está queriendo hacerla de su uso, pues va a afectar de manera muy positiva. Pero recuerden que también en la parte social, relacional, es una inteligencia que no se debe de atrofiar, que no se debe de minimizar. Hay que colocarlos con los humanos, hay que colocarnos con grupos de niñas y niños de su edad para que tengan estas inteligencias posibles. De esa manera también aprendimos que la pandemia generó problemas graves en la evolución socioemocional de las personas, no nomás niños, sino adultos o adolescentes, generando hasta problemas de salir de casa, eh, que hasta actualmente los podemos vivir. Hay gente que cree que la realidad es así. Los niños que aprendieron en el preescolar de esa manera les costó más trabajo. Claro que con la edad todavía propicia de incluirse a la vida social, pero aprendimos mucho de esa experiencia, como de otras experiencias de tragedias que ha habido en la humanidad, cómo afecta los aislamientos y cómo afecta también el estar conectado a alguien que no sabemos quién está atrás de esa cámara, a lo mejor con un perfil que ni siquiera es de la edad propia de la persona que se está comunicando o de la intención de la que se está comunicando. De esa manera puede afectar. Y lo positivo es que sea desarrollo puro para generar nuevos aprendizajes que generen vida y que generen paz, que tendríamos que cuidar esa parte.
Bien, nos pregunta, levanta la mano Alejandra. Le damos la palabra para alguna pregunta que tenga, alguna intervención. Adelante, Alejandra. Bien. Mientras nos escucha Alejandra, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, bueno, una de las preguntas era de Miriam Cornejo, que me equivoqué y comenté que era de Liliana, pero bueno, gracias Miriam por tu interés en participar. Rosa María Pérez dice, doctor, ¿qué pasa en los casos de los niños que acceden a los teléfonos y tablets a edades cada vez más cortas? Me refiero a consecuencias cognitivas. Sí, está descrito que la modificación del desarrollo neurológico, del neurodesarrollo, puede ser afectada por estos móviles. Por eso hay países que ya no lo permiten hasta después de los 15 años. En México solamente la Academia Pediátrica y de Psiquiatría recomienda no utilizarlo antes de los 15 años, pero cosa que no es cierto. Un niño nace con un móvil, ¿verdad? Con un teléfono desde que nace, como que esa es la primera manera de hacerlo. Bueno, la idea es que si no lo podemos ya evitar, porque también es un fenómeno eh, mundial, social o cultural, o de cada país, pues por lo menos sí estar atento qué está viendo ese niño. No es lo mismo que esté haciendo un juego de armar, de construir, de desarrollar, de formar bloques, a que esté viendo un juego de disparar, de lastimar, de matar zombies. No va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué estamos cuidando de lo que está haciendo ese niño? Y obviamente a lo mejor está aprendiendo piano de manera digital o está tocando batería. Yo conozco hasta niños con problemas de discapacidad auditiva que al ponerles un implante se conectan la batería o el instrumento a los oídos y se olvidan de hacer ruido al exterior y se la pasan ensayando y divertidísimos. O ponen música cuando van en la calle y no ocupan poner audífonos porque ya utilizan su implante como algo digital que es como un plus para ellos el tenerlo, ¿no? ¿Cómo utilizaron esa parte en vez de ser un déficit? Es una posibilidad de mejora o de desarrollo, ¿no? Entonces, no lo podemos evitar posiblemente, pero sí creo que podemos supervisarlo de tal manera que cuidemos hasta las redes. Yo recuerdo a mis hijos cuando eran muy pequeños que tenían que cuidar hasta las redes que ingresaban y yo me ingresé por eso para estar supervisando quién se comunicaba también con ellos, ¿no? Entonces, sí tenemos como ese pendiente, porque no podemos evitar a veces que lo hagan, pero sí podemos estar atentos a que sea algo que les genere desarrollo, ¿no? Que les genere un regreso y que les vaya a lastimar sus emociones, porque después de saber su límite, que no debieron haber visto algo o escuchado, ya no vuelven a ser los mismos o las mismas. Lo hemos visto en consulta, cómo eso detona a lo mejor hasta una enfermedad mental que posiblemente venía o estaba ahí, pero no estaba expresándose y se expresa como es la depresión o la ansiedad o un trastorno mayor que se va a expresar entre los 18 y 20 años, ¿verdad? Bien, muchas gracias, doctor. Levantó la mano nuestro amigo Sergio Humberto Bernal. No sé si quieras hacer algún comentario, Sergio. Sí, muchas gracias, doctor Sunyeki y doctor Miguel Ángel Tinajero. Les agradezco esta plática bastante ilustrativa sobre, sobre salud mental y el uso de las tecnologías en adolescentes y niños. Muy bien abordado de su parte, doctor Tinajero, y es un problema latente porque se han presentado inclusive casos de cuando no manejan bien la salud mental en el uso de las tecnologías los adolescentes,
hasta han tenido pues casos ya, patologías más graves, ¿no? El hecho de los suicidios que se han presentado en adolescentes y estudiantes ya universitarios, pues es el caso, ah, es muy pertinente y muy bien abordado el tema. Una gran felicitación a toda la sociedad médica de los hospitales civiles de Guadalajara y agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Saludos, Sergio. Bien, tenemos una pregunta más de Juan Carlos Contreras. Dice, buenas tardes, doctor. Me interesa mucho la información. ¿Puede usted acudir a darnos orientación a las escuelas o cómo puedo gestionar para contar con su participación en la escuela en Tonalá, Jalisco? Hace muchos años dejé de acudir a las escuelas por desgaste personal. Nos pedían mucha información, pero yo creo que pueden tener acceso a esta información y con algún compañero que trabaje salud mental, trabajador social, psicología o medicina, transmitir este conocimiento. Igual esta plática el doctor Sunyenki la sube a las redes y pueden tener acceso, así como un taller que se presente la presentación, porque su servidor sí le cuesta trabajo ya trasladarse. Voy saliendo de una enfermedad y no es muy fácil para mí ya ir a escuelas. Antes lo hacía, ya en este momento no, pero creo que podría ser así. La idea es transmitir esto para que se pueda replicar con otras personas. Bien. Nos pregunta Verónica Guillermina Pérez que a partir de qué edad consideraría correcto que se les permita a los niños o adolescentes el acceso a Internet y cuál consideraría una buena solución ante la posible exclusión o los posibles problemas de integración que presenten si sus coetáneos solo conversan sobre temas de Internet. Aquí no entendí la palabra exactamente, pero bueno, se entiende más o menos, ¿verdad? Sí, bueno, hablamos del uso y abusos, pero obviamente no desarrollamos un tema sobre el uso. Hay toda una filosofía y toda una pedagogía sobre la educación y el Internet maravillosa. Yo creo que si recordamos lo que hablé de la gran historia y de la cuarta revolución y quinta revolución industrial, pues todo va a lo digital, a lo virtual, a la inteligencia artificial, y no podemos detener eso. O sea, ahí está y ya estamos inmersos. Yo estoy ahorita en una computadora con un móvil a un lado y así estamos conectados. Ya ahorita la plática es aquí a nivel virtual. Yo creo que si los niños tienen acceso a un móvil de edades tempranas, solamente supervisar lo que van a tener acceso. Esa es la parte de la corresponsabilidad de los adultos. Digamos, el niño puede ver lo que el papá y la mamá le orientan de acuerdo a lo que les van pidiendo en las escuelas, pero más de eso no, tienen que cuidar cómo se va a comunicar, porque también existe la parte del movimiento. Los niños necesitan jugar. Un niño de preescolar necesita más jugar que aprender a leer, pues, por ejemplo. Muchos aprenden a leer, pero necesita más moverse, jugar. La kinesia es parte de su desarrollo esencial. Y un niño de primaria ocupa estar jugando con la curiosidad, con las preguntas. Los niños se hacen filósofos entre los 5 años en adelante. Entonces, contestar sus preguntas maravillosamente a los niños escolares es un reto del adulto. Enseñarles Sócrates para niños es un mundo maravilloso, pero esta parte en lo que no se olvide, porque si se centra uno en la Internet, es como antiguamente la familia se centraba en dejar al niño colocado en la televisión y ya se olvidaba de ese niño, de esa niña. Es un abandono. Entonces yo creo que tenemos que
dar gracias a esta maravilla que hemos llegado de lo virtual, pero todo tiene una medida, ¿verdad? Todo tiene una dosis, y esa dosis la vamos cuidando con llevarlo a ver una cascada, llevarlo a ir a nadar, llevarlo a ir al baile, llevarlo a ir a pintar o bailar o teatro o fotografía, todas las demás áreas, y sobre todo jugar con esa niña y con ese niño, con ese adolescente, y que también se maraville con el internet, que por donde quiera está. Si uno quiere ver la luna, tiene uno un telescopio que ya le puede uno indicar para dónde ir, si va uno al planetario, y podemos ver las estrellas en la luna maravillosamente dirigidas por una máquina con inteligencia. Entonces yo creo que esa parte es maravillosa, pero la parte de la humanidad es algo que no debemos de perder, sino en qué nos podríamos convertir, ¿verdad? Que esa sería la parte. Lo que hemos visto nosotros aquí en el servicio es que se convierten en las enfermedades mentales. Es lo que está pasando. El niño se enferma porque deja de dormir adecuadamente o deja de socializar y se empieza a tener aislamiento. Y recuerden que el aislamiento es uno de los síntomas principales de una enfermedad mental, aislarse. Bien, tenemos dos últimas preguntas para poder concluir. Teresa Maya dice, una vez que un paciente recibe apoyo especializado oportunamente, ¿en qué momento se decide que debe darse de alta y cuál es la posibilidad de recaídas? En nuestra experiencia, hemos hospitalizado más de 200 niños al año. Claro, ahorita el pabellón está en reparación, en remodelación, y estamos esperando que se abran más camas, que eso es algo maravilloso. Teníamos 2, luego 6, vamos a tener 12 camas, 6 para niños y 6 para niñas, menores de 15 años. Y más o menos nuestros pacientitos y pacientitas que hemos hospitalizado duran un promedio de 1 a 2 semanas. Y la idea es reintegrarlos rápidamente a la vida social y a la familia. Y se dan de alta cuando ya no tienen mayor riesgo de lastimarse o de lastimar a otros, y que el riesgo también de que el sueño pueda ya estar más organizado, y que su alimentación también en niños, que el problema de la alimentación y la pediatría ahí juega un papel muy importante, y el equipo de nutrición, para lograr que ese niño no vaya a morir por dejar de comerse, o esa niña. Entonces, se dan de alta cuando han disminuido esos riesgos de hacerse daño, de hacer daño a otros, de su sueño ya está más establecido, y la alimentación. Obviamente entran aquí sin celular y sin ningún móvil, ninguna tablet. Esa es la regla. Porque cuando el tiempo que dejan de usarlo aquí, empiezan a mejorar mucho sus capacidades ejecutivas y cognitivas de estar sumergidos en un móvil. Entonces descansan del celular, y cuando se dan cuenta que no lo necesitaban, pero es una regla que entran sin celular y sin móvil aquí al pabellón, y entran con mamá o papá, o sea, no entran solas ni solos, y hay enfermeras, doctoras, psicólogas que van a acompañarles, y psicólogos y enfermeros y doctores que van a acompañarles, de tal manera que la idea es favorecer a la familia, que tengan un espacio donde a veces no saben qué hacer con estos niños. O sea, antes se trasladaban a la Ciudad de México, ahora tenemos aquí esta área en el Hospital Civil, y la idea es que pronto regresen a la casa, y que ojalá se mejoren tanto que nunca vuelvan a venir con nosotros, ¿no? Pero lo seguimos viendo por consulta externa un tiempo, y la mayoría de nuestros niños, digamos de 100, que tenemos solamente 1% será lo que nos cuesta más trabajo ayudarlo. El 99% mejoran de manera satisfactoriamente su salud. Y tenemos una última pregunta. Nos dice Gustavo Chipres. Buenas tardes, muy interesante la plática. Mi pregunta es cómo poder comenzar a trabajar el desapego hacia los aparatos digitales, celulares, tablets, etcétera, en la familia y en los infantes, ya que esto muchas veces resalta las conductas impulsivas y la poca tolerancia a la frustración, tanto del infante como de los padres. Pues ya lo hemos comentado, y lo vuelvo a comentar, apegándolos a otras situaciones. Por ejemplo,
los niños se sienten muy contentos cuando el papá y la mamá los traslada a un deporte, que no los manden, que ellos los trasladen, que ellos vivan la experiencia de acompañarlos a un deporte 3 veces por semana, y la convivencia con las compañeras y compañeros de su misma edad favorecerá esa inteligencia relacional. No nomás la inteligencia emocional, sino la inteligencia relacional, la inteligencia socioemocional. La otra es un arte para la sensibilidad, y hay muchas escuelas de arte actualmente, hay 38 instrumentos que pueden aprender, hay muchas técnicas de pintura, óleo, pastel, acrílico, acuarela, hay fotografía, teatro, danza, baile, deportes demasiados. Los comudes reciben a los niños, hay comudes especiales para niños de la diversidad que tienen alguna discapacidad, los reciben ahí con instructoras especializadas, son públicos, ¿verdad? Entonces, ese apego a esos espacios, algunos niños me dicen, no, yo ya vendí mi Nintendo porque empecé a ir a competir a nadar, no tengo tiempo. Claro que siguen jugando a veces en el teléfono sus juegos o en Nintendo que pueden trasladar, ellos que no son fijos en casa, y así lo hacen. Digamos, no es malo que lo hagan, pero ver qué es lo que van a jugar y llenarlos de nuevos apegos, y sobre todo la contacto familiar, lenguajear, hablar con las emociones con los hijos, de tal manera que el papá y la mamá se sienten a jugar un día por semana, por lo menos, lotería, baraja, Nintendo, Scrabble, Jenga, lo que sea según la edad del niño, y a veces el adolescente nos va a enseñar qué nuevos juegos de mesa jugar. Hay casas de juego divertidos de mesa en Jalisco, en Guadalajara, que uno puede ir a comer y jugar y llevarlos a casa, de tal manera que esa cultura del juego que existía en las familias tradicionales en nuestro país prevalezca con los nuevos juegos que hay. Bueno, ese tiempo de calidad va a provocar nuevos vínculos y nuevas uniones neuronales sobre lo social, que el niño va a empezar a sentir esa satisfacción de tener a su mamá y a su papá haciendo ese rol y no dejarlo sumergir ahí. Y solito, solita, van a disminuir los tiempos de estar en el celular, o de tener la adicción a estar viendo a lo mejor un TikTok que le ocasionó un daño irreversible o muy intenso en su mente. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos Contreras nos dice, buenas tardes, muy interesante la información. ¿Tendrá manera de enviarme la información? Bueno, decirles que esta presentación queda grabada. La licenciada Betty, nuestro asistente, ya compartió aquí en las preguntas y respuestas el link para poderse conectar al canal de YouTube que tenemos, que es de Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y agradecer también a Pris Rodríguez, dice gracias doctor, excelente información, esperemos tener más impacto en la población. Mónica Camarena, gracias compañera y amiga, gracias doctor por la presentación, felicidades por compartir. Teresa Maya, gracias, interesante charla. Cookie Rodríguez, muchas gracias por compartir su experiencia. Y el ingeniero Rivas, muchas gracias por la presentación, muy necesaria y actual sobre el problema del mal uso de la tecnología de la información. Armando Bueno, dice felicidades Miki, gracias. Ángel Edgardo Vaca dice excelente doctor, muchas gracias, saludos a todos. Mónica Camarena, felicidades. Alejandra Paola Moreno, muchas gracias, muy interesante. Miriam Cornejo, ¿de qué manera se puede intervenir? A esta pregunta ya le hemos respondido, agradecemos su participación. Y a todos los que hicieron posible esta presentación y su participación, les agradecemos, que tengan excelente día. Aquí me falta Teresa Maya también, al final también dice muchas gracias, excelente día. Gracias doctor por haber tenido la oportunidad de exponer este excelente tema. Ya vemos que la participación ha sido muy nutrida, dado que es importante, muy importante este tema, porque es la generación de niños que tarde o temprano serán adolescentes y adultos, y es la sociedad en la que viviremos. Te agradezco mucho, felicitaciones, y yo creo que con esto queda posiblemente pendiente una plática nueva, ¿no? Esperemos tengas una oportunidad. Gracias, doctor Sun Yanqing, gracias, Sociedad Médica.
Gracias a todos, que tengan excelente día y visítenos en nuestra página de YouTube y suscríbanse, por favor. Gracias.